Buenas tardes, queridos hermanos. El tema de hoy es fe cristiana, los milagros y la ciencia. Muchos de estos comentarios que voy a sacar están en base a Manuel Carreira, que él ha sido teólogo, filósofo y físico, eh, ¿no? Entonces, muchos de los comentarios que me voy a basar es en él y muchos de los aportes que ha dado a la teología y a la ciencia también. Más me refiero a la teología cristiana bíblica, ¿no? Eso quiero puntualizar, porque muchas cosas no comparto con él, ¿no? Muchas cosas no comparto con la teología que él habla, pero también debo reconocer que ha dado muchos aportes en la teología bíblica, ¿no? Y esto es muy importante. Voy a basarme también en los comentarios de Manuel Carreira. Bueno, empezamos. Eh, Fe cristiana, los milagros y la ciencia. Eh, Esto es muy importante recalcar, primeramente, ¿qué es la fe, no? ¿Qué entendemos por fe? ¿O este concepto fe solamente se entenderá en la Biblia? ¿No lo entenderá también la ciencia así? ¿No? Entonces, el término fe existirá también en la ciencia, en lo científico. Entonces, tengo que decir primeramente, la fe es una forma de conocer contrapuesta a la propia experiencia o el propio raciocinio. Describe el proceso de adquirir conocimiento por testimonio de otros a quienes se considera en posesión de una verdad que se comunica sin distorsiones debidas a prejuicios o deseo de engañar. Testigos dignos de fe son la base para decidir la inocencia o culpabilidad de un acusado en un juicio. Incluso los expertos que examinan la evidencia material tienen que ser dignos de fe en el testimonio que presentan. No es una fe de implicaciones religiosas, sino la manera casi universal de adquirir cultura, aceptando las contribuciones de personas de todos los pueblos y edades. Por supuesto que la fe es una forma de conocimiento, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, eh, a ninguno de nosotros nos consta que la Tierra sea redonda, pero eh, tenemos fe por medio de los libros que nos dicen que la Tierra es redonda y del adelanto de la ciencia, ¿no? Entonces no es que lo hayamos experimentado con nuestros sentidos, ¿no? O que lo hayamos visto, sino que tenemos fe, tenemos certeza, ya por la misma ciencia misma. En este sentido es muy importante recalcar eso, ¿no? En el ámbito científico, por supuesto que existe la fe, ¿no? La certeza, ¿no? Eso es muy importante. Entonces la fe, para empezar, podemos señalar que es una forma de conocer contrapuesta a la propia experiencia o el propio raciocinio. A eso se refiere el autor, ¿no? El razonamiento como método de averiguación de la verdad o de llegar a la verdad a veces es limitado. Muchos ateos, cuando dicen Dios no existe, no saben conceptualizar o definir lo que es la materia, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo, porque si no saben definir lo que es la materia, entonces sería iluso creer que Dios no existe y peor aún señalar que la materia ha sido infinita. Eso es anticientífico, ¿no? Por eso que el ateísmo ha ido cayendo, pero muy bajo. Hay menos ateos hoy en día porque, porque justamente no saben definir lo que es la materia. Para mí la materia yo la puedo, por lo menos, no puedo dar una definición porque eso es algo insulso que se puede hacer, no se puede dar aún, no se puede entender lo que es la materia. Sin embargo, yo tengo que señalar
que la materia se maneja bajo 4 actividades: energía nuclear alta, baja, electromagnética y gravitacional. Entonces la ciencia que estudia la materia, sobre todo la física, va a estudiar estas actividades en ese sentido, y la matemática es el lenguaje de la física mismo. Bajo estos aspectos, tengo que señalar que, por ejemplo, el amor no lo puede estudiar la física, la fe no lo puede estudiar la física porque va más allá de la materia. Pero sin embargo, eso no significa que no sea conocimiento. Si no, se estoy señalando que la ciencia de ciencias, hablando del ámbito científico, es muy limitado porque estudia la materia. Entonces, bueno, sin embargo, tengo que decir, como lo dice también Manuel Carreira, la fe es una forma de conocer contrapuesta a la propia experiencia o el propio raciocinio. Por eso lo digo, porque nuestro razonamiento es limitado. Al ser la ciencia limitada y al estudiar solamente estas actividades de la materia, sobre todo la física, que es la ciencia de ciencias, hoy en día el raciocinio es limitado también. Entonces, pero no puedo decir que la fe no sea una forma de conocimiento, ¿no? Entonces eso es muy importante recalcarlo. Entonces dice, la fe es una forma de conocer contrapuesta a la propia experiencia o el propio raciocinio. Describe el proceso de adquirir conocimiento por testimonios de otros. Este método de adquirir conocimiento se usa en el ámbito del derecho, por ejemplo, los testigos dignos de fe, ¿no? Entonces eso es muy importante señalarlo. Los testigos dignos de fe son la base, los testigos dignos de fe son la base para decidir la inocencia o culpabilidad de un acusado en un juicio. Incluso los expertos que examinan evidencia material tienen que ser dignos de fe en el testimonio que presentan. No es una fe de implicaciones religiosas, sino a la manera casi universal de adquirir cultura, aceptando las contribuciones de personas de todos los pueblos y edades. Esto es muy, pero muy importante. Sin esta fe humana no podría conocerse nada de índole histórico, de lugares lejanos, de ciencias en que el sujeto no tiene posibilidad. Entonces, eso es muy importante señalar. Sin esta fe humana no podría conocer nada de índole histórico, de lugares lejanos, de ciencias en que el sujeto no tiene la posibilidad de comprobación propia. Muy importante. Esto sería el primer video de Fe Cristiana, los Milagros y Ciencia, que son análisis filosóficos, teológicos, para ver la realidad, la Letzeia, que es Jesucristo.